Don Víctor. Don Martín. Señoras y señores, tengan todos muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Ustedes nos conocen a Martín Tapias y a mí jugando dominó. A veces nos han visto en Telecaribe, en un programa que se llama Tertulio Caribe. Como quien dice, somos vagos profesionales, porque nos pagan por jugar dominó. Por divertirnos. Pero hay un hobby que también ejercemos. Martín Tapias, por ejemplo, es director de noticias de Caracol Radio. En los ratos libres. En los ratos libres a nivel regional. Yo mientras presento y dirijo un noticiero Habla Barranquilla por Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Es decir, tenemos otra ocupación. Y hoy se nos ha dado por ser de intelectuales, entrevistando a una autora maravillosa de un libro sobre un tema bastante interesante, infidelidad. Pilar Jaramillo no la conocía personalmente. Había escuchado de sus libros, especialmente este libro reciente de Maltrato 6, Maltrato Estrato 6, y de esas cosas buenas que tiene la vida, es que una gran amiga me dijo, yo te quiero invitar para que me acompañes en la presentación del libro de una amiga. Ella no se imagina el favor que me hizo. Pilar Jaramillo, un honor conocerte. Gracias, Martín. Y para mí también es un honor que ustedes estén aquí y hayan aceptado esta invitación para hacer un conversatorio con todos nuestros amigos maravillosos aquí esta noche. Pilar Jaramillo, ustedes la conocen más, porque veo muchas caras que son amigas de Pilar. Yo diría, antes de leer la reseña que trae el libro, que es una persona cálida, extraordinaria, es una gran escucha, pero además tiene una vocación de periodista increíble, de escritora. En las páginas del libro, cada detalle que revela, me dio una clase, una cátedra de periodismo, y lo estoy diciendo totalmente en serio. Pilar Jaramillo es directora de Punto de Paz Colombia. Además, ustedes saben, es conferencista, lleva 15 años trabajando como terapeuta privada, y este libro en particular, el de Infidelidad, la búsqueda del placer y el encuentro con el dolor, les garantizo, es una experiencia profunda, es una experiencia de vida acercarnos a este libro. Don Víctor. Vivir sin miedo y Maltrato Estrato 6 son los dos libros que Pilar ha escrito. Pero tal como Martín, confieso mi admiración por la vocación periodística que tiene. No se imagina los que es lograr una entrevista. Primero, llamar a una persona, decirle que hable sobre un tema tan espinoso y lograr que acceda a la entrevista. Pero además, en tiempo récord de 1 hora, en un lugar especial donde tiene que salir deprisa. Lograr en 1 hora abarcar y llegar a la confianza suficiente de esa persona para que confiese todo lo que ha confesado cada una de las personas que han sido entrevistadas en este libro, realmente es maravilloso. Por eso decíamos que más que escritora parece periodista y lo ha hecho muy bien. ¿Por qué el libro? ¿Cómo arranca la idea de contarle a la gente sobre la infidelidad? Bienvenida, gracias. Bueno, gracias a ustedes por esas palabras tan maravillosas, ha sido genial conocerlos. Me encantó el manejo que dices de incursionar un poquito en el periodismo, pues no me atrevería, pero fue una aventura. O sea, fue una aventura el entrar a trabajar, a investigar, a realmente trabajar este tema que me interesaba trabajarlo de esta manera, como una búsqueda. Para eso entonces, ¿cuál era la idea? Que tuviéramos simplemente unos testimonios reales, de la vida real, de carne y hueso. O sea, ahí no hay nada inventado de lo que sucede en la vida. Y entonces me diera a la tarea de ir con el primer testimonio, y de ahí fueron surgiendo otros. Pero fue como ese libro va caminando, como dice Elena, el libro camina, entonces fue como caminando el libro, y yo me dejé llevar un poco por el libro en el proceso. Fue un libro que no lo hice muy rápido, se fue demorando, pero fueron apareciendo una u otra persona, y entonces el libro se desarrolla así. Hubo un momento también que alguien de pronto, sabiendo que el libro estaba ya en camino, me dijo, yo te tengo una historia. Pues nos reunimos, miramos la historia, y así se fue dando realmente. Y sí, entraban en confianza, Víctor, porque siempre hubo total privacidad. O sea, en ningún momento yo traté de no juzgar el libro bajo ninguna circunstancia, ni la experiencia ni nada, simplemente era algo profundo, algo que íbamos a entrar a mirarlo de una manera
diferente, una mirada diferente a este tema tan álgido de la infidelidad. Y un detalle adicional, Martín, sé que es periodista, sin grabadora, no aceptaban grabadora, había que apuntar todo de rapidez a mano. Por eso le digo yo que el maestro García Márquez decía que él odiaba las grabadoras y que el buen escritor y el buen periodista no se llevaba de una grabadora, sino de lo que podía captar del momento. Y en este libro yo noto una conexión tan profunda entre Pilar y cada una de las personas. Siento que Pilar vivió las historias y había ese compromiso de dejarnos historias para reflexionar, historias de vida de las que podemos aprender. ¿Cómo es esa conexión con la gente a través de las historias y a través de ese encuentro, Pilar? Bueno, eso fue interesante. De alguna manera, yo al reunirme con las personas, yo no solamente veo la persona, yo puedo ver el lenguaje del cuerpo, la persona, e ir un poco más allá. Ahí se sucede la conexión, se sucede una gran confianza. La gente sabía, inicialmente el libro tenía el manejo de una búsqueda por completarse. O sea, la gente sabía de qué se trataba el libro. Sabíamos que íbamos a trabajar este tema como una búsqueda. Y ellos cada vez, y ellas que me contaban, de alguna manera me decían que era una catarsis. Entonces ahí estaba de pronto esa conexión, ¿no? Que la gente, el aprender a escuchar sin juzgar, es un arte. Entonces al hacerlo, hay una conexión, vas dejando, somos seres humanos, con experiencias, todos estamos en una búsqueda. Entonces eso fue lo que se fue dando. Y me ha sucedido ahora con la prensa también, ha sido una experiencia hermosa. El subtítulo del libro es Infidelidad, la
Muy interesante. Ella dice, recuerda, Pilar, que el hombre es cazador por naturaleza y la mujer es seductora por naturaleza. Cuando la mujer deja de ser de seductora porque está en una pareja donde ya el hombre no le permite ser seductora, pues la mujer se va secando. Y de pronto vuelve y encuentra esa seducción, ese poder de seducir, ese poder de funcionar, y el hombre por sí es cazador. En las otras partes también voy manejando la búsqueda del poder, pero es diferente cuando empiezo a buscar el tener para mostrar. En unos casos de alguno de los entrevistados, pues simplemente tiene una amante en un momento dado y a veces tiene dos simplemente para no enamorarse. Pero entonces los amigos le dicen pues que está sobrado, que un montón de cosas, que está eso, entonces estamos tratando de mostrar un poder por tener en algún momento otra persona allí demostrar. El poder como sinónimo de tener. Pero Corina confiesa que una de sus infidelidades se manejó a través de la gratitud. Sentía gratitud por la persona y entonces fue infiel. ¿Se puede ser infiel por gratitud? No, lo que pasa es que en esa infidelidad hubo tal aprendizaje que la persona quedó con una sensación de gratitud, porque hubo un crecimiento allí. A veces se sucede, en el capítulo 12, que al final lo miramos un poco, cuando vamos encontrando un poco el encontrarnos con nosotros mismos, a veces a través de una pareja vamos despertando dentro de nosotros cosas que no hemos experimentado. Por ejemplo, una persona que puede ser agresiva, que es mal geniada, que no sirve, que el marido le dice un montón de cosas, resulta que es tremendamente tierna, pero no lo ha podido ser, y entonces lo descubre, o viceversa con el hombre. Entonces es esa búsqueda interior que vamos descubriendo un montón de cosas que no hemos experimentado. La vida no es experimentar casa, carro y beca, la vida es experimentar todas estas cosas que tienes adentro. Por ejemplo, esa forma de tratar de, entre comillas, el manejo de experimentar unos testimonios como periodista. O sea, es simplemente experimentar y sacar lo que hay dentro de ti, que como hemos estado acostumbrados a que no lo tenemos, de pronto en alguna relación alguien te lo muestra. Entonces, de pronto Corina allí es una gratitud porque tuvo un crecimiento ahí impresionante. En la medida en que avanzamos en el libro, aparecen personajes con otras facetas y con gran riqueza y mucho aprendizaje para la vida. Yo insisto en esa expresión y ahorita vamos a hablar de aprendizaje. Uno de esos personajes profundos, Adriana, y además que utiliza una figura que me pareció hermosa y que la escritora la desarrolla de una manera tan exquisita, y lo titula Adriana y su compañero de cordada. Pero yo quiero que sea que sea Pilar que les cuente cómo es eso de compañero de cordada. Sí, eso fue una cosa maravillosa porque ella en algún momento dado, después de estar en un tiempo de terapia con ella, a ella le resulta algo en su organismo y entonces simplemente le dijeron se va a morir. Y ella me dice simplemente, ok, Pilar, utiliza las memorias como quieras. Y lo empezamos a trabajar y entonces ella me dice, es que lo importante es un compañero de cordada. Y yo le pregunto, ¿y qué es un compañero de cordada? Me dice Pilar, cuando escalamos las montañas, manejamos a través de la cuerda, se llama cordada. Nosotros vamos subiendo, anclamos, el compañero sube, pero sube sabiendo que el compañero de cordada va a estar siempre allí. O sea, siempre va a estar ese compañero o la compañera de cordada en las subidas, en los peldaños, en cualquier parte. Si uno se resbala, el compañero está aquí. Y ella comenta que lo más doloroso es cuando el compañero de cordada le quita el seguro. Entonces ya no se siente con ese compañero de cordada. Esa frase a mí me encantó porque es parte de caminar juntos. Otro de las protagonistas revela o casi que justifica su infidelidad porque dice que todo invita a ser infiel, que los medios de comunicación permanentemente muestran mujeres o hombres muy apuestos o mujeres muy hermosas con el fin de invitar de alguna manera a la infidelidad. ¿Hasta dónde los medios de comunicación hemos sido provocadores de la infidelidad? Eso es Alejandro. Alejandro dice, yo le pregunto, ¿tú crees que la mujer se ha vuelto infiel por las experiencias de los hombres? Y me dice, Pilar, él abre sus manos, eso es un deporte mundial.
Eso en los periódicos, en la prensa, en la comunicación, nos lo están mostrando, nos lo están diciendo, nos lo están haciendo, es un deporte mundial. ¿Quién no lo hace? Esa fue más o menos la respuesta de Alejandro. ¿Pero usted qué cree? Yo creo que a veces creemos que tenemos poder con eso y obviamente pues muestran mujeres tan lindas y cosas tan lindas que yo pienso que la gente de alguna manera se puede antojar, entre comillas. El tema de la infidelidad pareciera que fuera un asunto, bueno, no de dos, de tres, ¿verdad? De los que estarían involucrados en la situación. Pero, y cuando son más que tienen que ver con ese asunto, por ejemplo, cuando hay una casa de juntas donde se reúne un grupo de empresarios a vivir esos momentos de escape, ¿cómo lo puede estar viviendo la persona que tiene que organizar esas reuniones? ¿Qué pasa en la vida de esa persona? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Y eso cómo le afecta a la vida? ¿Cómo le marca la vida? Esa es una de las historias que me parece le llega a uno profundo en el corazón. ¿Cómo fue esa experiencia, ese encuentro con esta joven que te cuenta esa historia? Bueno, fíjate que fue sucediendo, como en el libro de pronto aparecía la persona, esta persona me apareció a través de alguien y me dijo, hay una historia muy interesante para contar. Y ella me comenta eso, me comenta simplemente la vivencia que ella tuvo estando joven, eso es en una ciudad de algún sitio, y me cuenta la historia de cómo le tocaba a ella de alguna manera en esas reuniones después de una junta directiva, pues había una especie de diversiones cortas, fáciles, y ella cuenta y lo afectada que ella quedó de esa experiencia. Es un capítulo fuerte, pero es un capítulo liberador, profundo, pero es bastante fuerte. En la infidelidad no solo participa la pareja, y hay un capítulo, el capítulo 9, que habla de Erika, la excluida. ¿Cómo se siente aquella que es víctima de la infidelidad? Sí, ahí tenemos dos capítulos, entre ellas el primero, Erika, la puse la excluida porque ella es una persona joven, muy joven, 29, 30 años, en la que ya ella de algún momento empezó a sentirse, como yo le dije en algún momento, te sientes sacrificada. Me dijo, me parece muy fuerte, Pilar, que me digas que me siento sacrificada. Porque le dije, a tu edad, ¿te sientes sacrificada? Y después me dijo, sí, tal vez sí. Entonces ella en algún momento tiene esa experiencia con su marido, donde le descubre algo, ella de alguna manera sigue con él, pero después de todas formas eso se rompe. Ella se siente excluida, ella quería su sueño de familia, sus hijos, sus cosas. Hacía todo eso por sus sueños porque sus padres habían estado separados. Entonces, el marido la excluye de muchas cosas. Ella maneja que dice que su marido, bueno, ustedes conocen el término nuestro, estrato 6. Ella dice que su marido pertenecía al estrato 6 y ella al estrato 3. Porque él tenía el iPad, el último computador, las últimas cosas, pero ella no tenía nada de eso. Entonces fue una cosa difícil y algo que me impactó es que era muy joven. Me dice, Pilar, creo que se me olvidó que soy profesional. O sea, simplemente ella se fue metiendo y metiendo y metiendo y consumiendo y haciendo todo lo posible por salvar un matrimonio, y en ese momento ella tiene una experiencia muy fuerte y después también tiene una experiencia de recuperación muy profunda, muy valiente después de ese dolor tan fuerte. Uno de los elementos que me parece valioso del libro es que le permite al lector, creo yo, desde la perspectiva de haberme acercado al libro, ponerte en los zapatos de. Y creo que en estas historias, o en todas, pero esta en particular que estabas contando, tiene esa capacidad, Pilar logra esa capacidad que el lector tiene la oportunidad desde la historia de ponerse en el lugar de la persona o de la pareja que ha podido vivir ese tipo de experiencia. Sí, la verdad es que de alguna manera son experiencias tan fuertes, tan sentidas, que se compenetra uno un poco con la historia, y como son de la vida real, la persona te va contando, te va mostrando cada experiencia que tiene, cada dolor que tiene, cómo lo va manejando, cómo lo va sacando, y a la larga me dijeron que haber contado la historia era como una catarsis,
porque esa al contarla la vamos sacando afuera y varias personas que han leído el libro me dicen que se identifican con una u otra historia y que están aprendiendo esa historia. O sea, la resiliencia es algo importante cuando tenemos problemas, dolor o duelo, para simplemente tomarla y trabajarla. En esas dos historias de dos mujeres jóvenes nos están mostrando el poder de volverse a reinventar, como yo llamo reinventar, porque la vida no puede estar encajonada, yo hago esto y ahí me quedé y me muero. Hay que reinventarse cada vez más y entonces experimentar lo que le suceda. El dolor es fuerte, si tenemos la capacidad y la ayuda suficiente como ellas, pues son un ejemplo para muchas mujeres y muchos hombres. Alguien me decía después que había leído el libro, que había podido comprender esa parte de la mujer. Cuando entramos a comprender el hombre, esa parte femenina, y la mujer, esa parte masculina, empezamos a trabajar y a sentirnos más completos. Empieza el proceso de sanación. Empieza el proceso de sanación, correcto. Empieza el proceso de transformación y de entenderlo. Porque es que estamos todo el tiempo de forma polar. Tú eres masculino, yo soy femenino, yo busco en ti lo que yo no tengo, tú buscas en mí lo que yo no tengo, salimos a buscar afuera lo que aparentemente quiero encontrar. Pero en la medida que empezamos ese proceso, es encontrar esa parte femenina y masculina en la psiquis de cada uno de nosotros, desarrollarla. El hombre que tiene desarrollado la parte femenina es una maravilla. Se puede comunicar con la mujer. La mujer que tiene desarrollada su parte masculina se puede comunicar con el hombre. Cada uno en su proceso de vida, pero vamos entrando a una relación completamente diferente. En ese orden de ideas usted habla de un término que no conocíamos y que incluso fui a buscarlo en el diccionario de la Real Academia Española, el término de completitud. Había oído completura, complemento, pero completitud. ¿Qué es completitud? Pero qué interesante que lo buscaste en la academia. Y sí existe. Víctor no se queda con nada guardado, él siempre está... No, ese no se queda con nada guardado. Correcto, allí trabajamos el sentirnos completos, sentirnos totales, la completitud. En el editorial también me dijeron esa palabra, pero es la completitud, es que entras a ser uno, entras a ser consciente de esa unidad, de esa totalidad, que es lo que es el ser humano, lo que estamos buscando siempre, porque siempre algo nos hace falta. Entonces la completitud es ahí. La vemos en algunas personas que ya, digamos, tienen la experiencia de manejarlo, pero entonces en ese momento en que entras a saber que la completitud está dentro de ti y no el vacío, entonces vamos ya entrando a experimentarlo de alguna manera. La fuerza de la escritora. Escuchen esto. Sentí como si un bus me atropellara por la espalda cuando estaba cruzando la calle. No me di cuenta. Al iniciar tenía alguna esperanza de que las cosas se pudieran arreglar. Esperé algunas semanas. De pronto me di cuenta que no había nada que hacer. Fue como si un bus hubiera echado en reversa y me hubiera aplastado con las llantas. Pilar pregunta, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo pudiste levantarte de ese bus que te estaba aplastando, como dices? Sobrevivencia, le contesta el personaje. Sobrevivencia. Desde la experiencia de estar en contacto con tus personajes, ¿qué tan difícil es salir de ese hoyo negro? Es difícil, se necesita ayuda y mucha inteligencia para pedir ayuda, porque cuando hay tanto dolor, no puedo ver sino a través del dolor. Y a través del dolor simplemente veo con rabia, con ira, con angustia. En el caso del capítulo, ese es el 10. El capítulo 10, pura sobrevivencia, porque sintió la experiencia como un shock, como si de pronto le hubieran arrollado su vida. Entonces obviamente la persona solamente pensaba, me tengo que levantar. Tú sabes que la sobrevivencia es un instinto que de alguna manera se maneja. Después de ese levantar y de ese instinto, empezamos a pedir ayuda, se trabaja el dolor. Ese capítulo es muy lindo porque nos va mostrando cómo la persona se reinventa, atraviesa el dolor, es muy valiente y nos va enseñando que podemos otra vez en la vida experimentar y vivir de otra manera. En ese orden de ideas,
Afortunadamente ninguno de nosotros maneja este tema, pues nadie ha sido infiel, sino que levante la mano el primero que ha sido infiel. Pero nos preguntamos, ¿será que somos capaces de perdonar a la pareja una infidelidad? Y es la pregunta que quiero trasladarle. ¿Se puede perdonar una infidelidad? ¿Hasta dónde se puede perdonar una infidelidad? En el capítulo tal vez 11 estoy contando una pequeña historia después de que trabajamos un poco la parte femenina y masculina, que esa parte es bien importante y profunda en el libro. Doy el ejemplo de algo vivido, no en testimonio ni entrevistado, pero vivido, de una pareja que hoy por hoy tiene un desarrollo psicológico maravilloso después de haber vivido una infidelidad. Fue muy trabajado, muy profundo, fue ayudado de alguna manera, pero hoy en día vemos cómo esa reconciliación profunda desde el perdón logró que esa pareja hoy en día tenga una compenetración, sean compinches, se valoren y son un ejemplo maravilloso. Somos nosotros un estigma de machismo que no perdonamos una infidelidad. Me refiero a los costeños. Usted como ha sido 15 años terapeuta de grupos, de parejas, de familia, conoce el tema. Me imagino que lo ha hecho por varias zonas del país y regiones. En la costa, ¿qué tal somos en ese sentido? Bueno, yo no diría en la costa. Antonio, tal vez le pregunto yo en algún momento. El escritor. El escritor. El exitoso escritor. El escritor exitoso, sí, que como que no combinan las dos cosas, pero bueno, negociante es, escritor negociante. Entonces le pregunto yo a Antonio, ¿tú perdonarías una infidelidad si tu mujer te fuera infiel? Y él me dice, sí, ya lo hice. Es muy doloroso, pero me contesta una cosa maravillosa. Dice, es muy duro, pero también hay que ser muy inteligente para saber que lo mismo que hace uno, lo puede hacer otra persona. Este es un libro marcado de claves para la vida. No sé si Pilar tenía ese propósito, pero en cada página, en cada momento, en cada historia, y por eso yo me he dado la tarea de subrayarlo, uno encuentra muchas claves en el tema de infidelidad, pero también para la vida diaria, para cómo actuar frente a los problemas y a las situaciones que se nos presentan. Pilar, ¿qué es lo que tú le quieres regalar a tus amigos, a tus lectores, a la gente con la que te vas a encontrar con el libro? Porque no siempre uno le puede preguntar eso al autor. Bueno, primero a todos, mil gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada de verlos, los quiero así enormemente, mi corazón se abre de saber que están todos aquí. Mil y mil gracias. Y inicialmente el título era La angustia por completarse. Entonces la idea era tocar este tema tan álgido, tan difícil, tan común, para poder entrar a saber que internamente tenemos que entrar a ser conscientes de una búsqueda y de ser responsables de nosotros mismos sobre esa búsqueda, de ser responsables si tenemos nosotros el sentimiento de rabia, ira, dolor, infelicidad, insatisfacción, insuficiencia, ser responsables de eso para poderlo trabajar. Entonces la idea era que cada capítulo despertara algo distinto en las personas, que hubiera también una investigación. Al final del libro también tengo una biografía de varios autores diferentes hablando del tema de la infidelidad, cada uno con su mirada, con su parte científica, y era un poco también que quería que la gente investigara. Por eso yo lo dejo un poquito suelto, porque la editorial me apretó y me dijo que no lo dejara tan suelto, pero al final lo dejo un poquito a que la persona haga la reflexión misma. O sea, no sé si leíste el final, que es interesante también, porque el libro va llevando a la persona poco a poco a poder entender esa parte de esa búsqueda. En ese sentido, llama poderosamente la atención el hecho de que comúnmente uno dice, es que busca afuera lo que no encuentra en casa. Sin embargo, vemos personajes como Salvador, un picaflor, permanentemente además, pero no encuentra nunca lo que está, siempre está hueco, no encuentra nunca lo que está buscando. Lo que trata de buscar que no encuentra en casa, no lo encuentra tampoco fuera. Bueno, Salvador es súper joven, súper ejecutivo, tiene 30 años, tiene todo perfecto. La esposa perfecta, el trabajo perfecto,
todo perfecto, y sin embargo tiene una novia y a veces tiene dos. Y él me dice que tiene dos para no enamorarse. Entonces él se llama Salvador Dalí, porque le llama la atención lo que es Salvador Dalí. Entonces a él lo pillan allí de alguna manera, lo pilla la esposa, hace su reconciliación, entre comillas, pero vuelve y otra vez funciona y cae allí. Entonces él simplemente, hay que preguntarse él qué busca dentro, qué busca allí, de alguna manera teniendo las cosas como las tiene hoy en día dentro de su manejo. Él tiene una cosa maravillosa que me dio un poco de risa, porque pues ama a la mujer, le gusta estar con la mujer, pero dice que la mujer ahora se pone la pijama de la abuelita, que ya la mujer no está tan linda, pero entonces él tiene esa experiencia y eso es enriquecedor, porque eso sucede, y a él le sucede, y él lo cuenta de una manera desparpajada y espectacular. Pilar Jaramillo se da la tarea de ponernos de frente con un tema cargado de mito, cargado de tantos retos, infidelidad. Llega uno el libro cargado de prevenciones, con dudas, pero sobre todo muchas prevenciones. Pero la autora, a través de las historias y en cada página, va conquistándolo. Le va a uno quitando todas esas prevenciones, lo va enamorando de las historias y poco a poco permite, desde mi opinión, un encuentro íntimo con estos seres humanos que se parecen tanto a cualquiera de nosotros, pero que además se constituyen en una lección de vida. Yo me siento privilegiado poder leer este libro y en medio del poco tiempo que uno tiene, lo lee y termina una historia y se queda pensando en tantas cosas. Qué bueno que Pilar nos haya regalado esta oportunidad de acercarnos a seres humanos para aprender de ellos. Qué bueno que hay que darle las gracias también a estos personajes, Víctor. Es cierto. Y yo no me quiero dejar de preguntarle algo, porque hemos hablado de los amantes de carne y hueso, y lo hablamos en la emisora. Hablamos de amantes, de mujeres, de hombres, pero hay amantes que pueden no ser de carne y hueso, me refiero. Cuando la mujer se queja de que la otra es los amigos que se reúnen con el marido todos los fines de semana, o la adicción hacia el trabajo, o la distracción del fútbol, a propósito del mundial. O el WhatsApp. O el WhatsApp, o el computador, o todas esas tecnologías que absorben el tiempo del marido o de la mujer. ¿Se puede ser infiel a través de eso? ¿Es esa una infidelidad? Bueno, lo que pasa es que la infidelidad se cataloga de muchas maneras. Allí yo lo llamo un poco un tercer cuerpo. O sea, simplemente a la pareja siempre hay algo metido. Puede ser el señor televisor, 24 horas. Puede ser el WhatsApp, puede ser cualquier otra cosa, donde se pierde un poco la prioridad, que es la pareja. Los espacios se van perdiendo porque se pierde la comunicación. En estos días en las entrevistas he reiterado la importancia de la comunicación en todo. La comunicación con uno mismo, la comunicación con lo que se sucede, y no nos sabemos comunicar. No tenemos ni idea de comunicarnos. Entonces eso es un aprendizaje para aprendernos a comunicar, porque la comunicación es siempre ¿qué no me das? ¿Qué no tienes? ¿Por qué eres culpable? Una recriminación total, pero no hay una comunicación. ¿Cuántos de nosotros podemos estar un ratico solos y en silencio, por ejemplo? Donde surge una verdadera comunicación. Entonces en las parejas se sucede que hay un tercer cuerpo ahí metido en la mitad. A veces puede ser la suegra o la tía o alguna cosa así. Llénenos de esperanza. ¿Hay solución para la infidelidad? ¿Qué sería solución? ¿Lo encontramos en el libro? No. En el libro hay muchas cosas para investigar y mirar. También se habla de la monogamia. Alguien muy acertadamente me dijo, Pilar, hay un libro muy antiguo sobre la monogamia que está perdido. La verdad que yo escuché el consejo, esta persona me dio varios consejos muy interesantes en el libro que le agradezco enormemente su aporte. Y estuve investigando el libro famoso antiguo, pero yo no encontré el libro famoso antiguo.
pero sí encontré uno que está en referencia en el libro de un psiquiatra y un zoólogo, donde ellos van mostrando lo que es la monogamia y qué sucede en el hombre en ese aspecto. O sea, se puede investigar, aquí está la referencia y se puede investigar. También manejo en el libro algunas referencias a otros libros, manejo también toda la parte de la psicología junguiana que estamos trabajando aquí, a quien yo entrevisto, que es un psicólogo junguiano de Bogotá, analista. Él no está bajo ningún momento como infiel en el libro, pero sí está bajo una parte importante y, como decía una amiga mía, es un poco un capítulo para dummies, porque tenemos un manejo de una frase que se llama ánima y ánimos, y entonces ¿eso qué es? Pero eso se los dejo en sorpresa para que lo lean, porque es algo interesante. Oiga, don Víctor, aquí nos podemos pasar horas, pero yo pienso que también nuestros amigos invitados quieren conversar con Pilar, hablar ahorita, acercarse a la mesa, conocer el libro. Pilar, ¿sí? Yo voy a pedir que me lo autografíe. Por favor, claro. Sí, que ahora al final a todos con A mucho todos, gusto, ¿sí? sí, claro. Bueno, ahorita Pilar, 30 minutos. Oiga, yo ahora le hago una pregunta, don Víctor, ¿Sí? para cerrar. ¿Sí? ¿Qué se lleva usted del libro, don Víctor? ¿Qué me llevo? Una enseñanza de vida, el tema de la comunicación, que uno lo practica de pronto de manera profesional, cuando se comunica con los oyentes, a través de la profesión, pero la comunicación es esencial. Yo, gracias a Dios, cumplo el próximo año 30 años de casado. Felizmente casado. Felizmente casado con la doctora Marta Quintero. Ha sido fiel siempre. ¿Cómo? Ha sido fiel siempre. Sí, Para el ah, siguiente Él libro. me comentó que había Además- sido fiel siempre. Además que si no lo fuera, pues no podría. Pero tuvimos una experiencia al principio de nuestra relación que nos marcó y que nos hizo crecer espiritualmente. Y entonces yo tengo una esposa maravillosa, valiosa, y que alguna vez le dije que lo describe la Biblia en la parte de Proverbios al final como la mujer virtuosa, la esposa virtuosa. Creo que tuvimos una experiencia espiritual muy fuerte en nuestra vida que nos hizo crecer y creo que nos consolidó en la comunicación, que no es la ideal para que todo el mundo la pueda experimentar, que experimente un golpe en la vida para poder crecer espiritualmente y unirse. No debe de ser así. Pero en el caso nuestro fue así y por eso nos hemos mantenido en la permanente comunicación. Además ella es abogada, yo soy abogado y periodista, entonces comunicamos permanentemente porque hablamos todo el tiempo. Y Víctor habla. Hasta por los codos. No, bueno, ya que usted menciona también, yo digo, qué rico el matrimonio, qué rico vivirlo, qué rico, Rocío, mi esposa, vivir lo que uno vive porque va aprendiendo. Yo creo que eso hay que darle gracias a Dios por el matrimonio que tenemos, hacer el esfuerzo siempre, y a Pilar por regalarnos este libro que tanto nos permite para aprender y para vivir. Gracias, Pilar. Y a todos ustedes, a ti Martín, Víctor, a todos Gracias. los que están aquí, al grupo editorial Penguin Random House, a mis amigos adorables, que los quiero entrañablemente, a todas las personas que han estado en Punto de Paz. Esto para mí es una cosa maravillosa lo que está pasando hoy. Gracias a ustedes por venir de verdad de corazón. Gracias. Señoras y señores, Pilar Jaramillo.